Bueno, resaltar, como lo hacemos en la semanal todos los lunes, y es sobre el tema del trabajo, el empleo y las estadísticas en la República Dominicana, así como otros temas, otros indicadores sociales y económicos, como es el tema también de los aumentos, además del empleo, los aumentos del salario mínimo, y también los índices de pobreza, que tenemos buenas noticias sobre eso. Actualmente tenemos niveles máximos históricos en tasa de ocupación, reducción de desocupados y valor mínimo de tasa de informalidad. Estos vieron los datos que el Banco Central publicó, me parece, la semana pasada. En este primer trimestre del 2025 alcanzamos cifras históricas: 2.3 millones de ocupados formales, 46.6% de ocupados, más de 2.3 ocupados formales, es decir, el 46.6% de ocupados formales, 53.4 de ocupados informales, 5.1 millones de ocupados totales, o sea, de empleos totales. Los nuevos ocupados netos, 176.581 nuevos ocupados. Cuando dice ocupados, estamos hablando de empleos, más al comparar en enero-marzo del año pasado, o sea, es decir, de 2024. O sea, en 4.5 años tenemos una expansión de 512.000 trabajadores. El nivel de ocupados, 102.000 trabajadores anuales de de nuevos empleos. Y un dato muy importante, muy interesante y positivo es que las mujeres ocupadas, a mayo del 2025 se obtuvo la tasa de ocupación más alta de la historia, con 62.8, y la tasa de ocupación femenina sobrepasó el 50% por primera vez en la historia al llegar al 50.6. Todo esto con la encuesta nacional de fuerza de trabajo del Banco Central de República Dominicana. La tasa de ocupación abierta en el 2019 era del 10.8% anual, en el 2021 fue de un 8% de enero a marzo, en el 24 un 5.1% y en el 2025 4.9% de enero a marzo, repito, según la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central de la República Dominicana. Ahora vamos a los aumentos salariales. El aumento salarial en zonas francas, que ya entró en efecto en el mes de mayo, desde el 2020, así hemos aumentado un 66% en este subsector. En el 2021 aumentamos un 21%, en el 2023 un 20% y en el 2025, o sea, en este año un 25%. Es decir, el 13% que se aplicará a partir de mayo de este año, que ya se está aplicando. El de junio es el del sector turístico, que vamos a hablar ahora, y un 12% que se va a aplicar a partir del 1 de junio del 2026. El salario mínimo en zona franca, con el aumento del 13%, queda en 20.875 pesos. Debemos recordar también que el aumento en las empresas privadas no sectorizadas, que es el mayor del empleo, aumentó un 20%, de los cuales se aplicaron un 12% en abril del 2025 y un 8% restante en febrero del 2026. Todo esto y sin tener en cuenta estos aumentos, que va a impactar positivamente también en la disminución de la pobreza, tenemos un 18.5% que se ha reducido la pobreza general en el primer trimestre del 2025, para una reducción de 0.85 puntos porcentuales en relación al mismo periodo del 2024. Un 15.89% de ese 18, un 15.89% pobreza moderada, de la cual la reducción fue un 0.51, y un 2.17% pobreza extrema,
cayendo 0.34. Pero cuando consideremos los aumentos de salario que hemos tenido, esta reducción de la pobreza será todavía mayor. Y quiero decirle que es el mayor, todavía para mí, y quizás para los que reciben, obviamente insuficiente, y quisiéramos cada vez mejorar, pero es el mayor aumento del salario real en la historia de la República Dominicana. El mayor aumento del salario real. El salario real es el aumento nominal menos la inflación que se ha efectuado en el país. Y en el día de hoy fue, Eddie, anúncialo por favor, Eddie. Ministro de Trabajo, Eddie. Sí. Buenas Olivares. tardes. Muy buenas tardes, presidente. Esta mañana se anunció el aumento de un 30% para los hoteles, aplicable a partir del próximo día 1 de junio, un 15% y el otro 15% el día 1 de junio del próximo año. Se trata del más alto aumento que se ha producido en el sector hotelero, pero más alto por mucho. Igual en los restaurantes, bares, un 25%, un 13% a partir del día 1 y el 12% a partir del 1 de junio. Todo esto dentro del marco del tripartismo. Es decir, que ese sector que nos aclaró que el sueldo real de los trabajadores rondaría cerca de unos 37,000 en razón de todos los temas de las funciones de los trabajadores como vestuario, uniforme, alimentación, y eso en el caso de los hoteles. Transporte de calidad, y en el caso de los bares y restaurantes, además la propina. En consecuencia… En algunos casos los hoteles, alojamiento también. También. Se trata de un gran aumento. Se hizo el anuncio, como ha sido con los demás sectores, conjuntamente con el liderazgo del sector turístico, tanto de hoteles como de restaurantes, y los representantes sindicales en la mañana de hoy. Esa parte también es uno de los 15 puntos que hablamos sobre la política migratoria en temas de aumentar los salarios mínimos para dominicanizar la mano de obra. Pasamos a las preguntas de los amigos y amigas. Saludos, señor presidente, ministro de Trabajo y a todos aquí. En el caso del ministro de Trabajo y usted, señor presidente, ¿cómo impacta esto en el precio de la canasta familiar? Porque cuando se comparan los distintos quintiles de la canasta, se nota que sigue estando por encima del precio del salario que gana el trabajador, uno. Y la otra, señor presidente, la semana pasada se realizó una sesión especial en la Organización de Estados Americanos y tanto el ministro de Defensa como el presidente del Consejo Presidencial de Haití afirmaron que República Dominicana, Estados Unidos y Colombia son los responsables del ingreso de las drogas y de las armas hacia Haití, y pidió que se cambie la narrativa con relación a Haití porque, según ellos, no representa un peligro para la región. Muchas gracias. No representa un peligro para la región. Ellos están haciendo oficina en Cabo Haitiano ya.
por si acaso tienen alguna dificultad. Ellos tienen que dejar de echarle la culpa a otros países y enfrentar su problema. Que dejen de echarle la culpa a otros países y resuelvan sus problemas. Y nosotros lo que estamos tratando es de llamar la atención a los problemas que tienen. No hay problema en Haití, entonces no hay problema de seguridad en Haití. No lo hay. Es un invento de todos. Entonces que dejen ya esa tradición histórica de echarle el problema a otro. Ellos tienen un problema grave allá y nosotros tenemos que responder. Yo respondo por la seguridad dominicana y vamos a tomar y seguir tomando todas las medidas del lugar. Por lo tanto, ellos, lo que la comunidad también internacional, y eso debieran de darnos las gracias a nosotros desde Haití. Nosotros le hemos estado presionando desde el año 2021, desde septiembre del 2021 que hablamos de la somalización de Haití. Entonces, reitero que Haití es un problema para la región. Nosotros sabemos y nos estamos protegiendo de ese problema, pero es un problema para la región. Sobre el uso de la República Dominicana como fuente para el ingreso de drogas y armas. Pero lo que hemos visto es que ha entrado droga desde Haití hacia acá, especialmente marihuana, y que den muestras, que den pruebas de algo. Puede pasar como pasa en cualquier frontera, como también de Estados Unidos desde la Florida. Nosotros no producimos armas, las armas aquí son más caras que allá. Entonces, ellos lo que tienen que presentar pruebas, y si nos presentan pruebas, nosotros actuamos. Ahora, nosotros le podemos presentar 1000 pruebas de dirección diferente en ese sentido. Sobre el tema de la canasta básica, ahí están los datos del Banco Central. Obviamente aumenta con la inflación, pero lo importante es que este aumento que le estamos haciendo al salario mínimo está por encima del aumento de la canasta básica. Y por eso, repito, el salario real de los trabajadores ha aumentado como nunca antes. Y yo quiero decir, ¿esto es suficiente? No, no es suficiente. Pero lo importante es que estamos avanzando, que estamos mejorando y estamos en camino, y con el proyecto 2036 de duplicar el PIB de la economía, lo que estamos logrando es que sí, que vaya creciendo la economía, pero que también crezca y aumente a todos los sectores y especialmente a los más necesitados, que es lo que le hemos logrado estos aumentos salariales. Sí, Eddie va a comentar algo también. Por ejemplo, el impacto del aumento en las empresas grandes no sectorizadas, que el primer quintil es de 27.828 pesos con 58 centavos. Este aumento colocó el sueldo mínimo en 27.988,80. Es decir, que por primera vez en muchísimos años el sueldo está por encima del primer quintil. Ese es el resultado en ese sector. En los demás, el impacto ha sido más grande que en cualquier tiempo desde que se mide. Es decir, el aumento de salarios es un aumento real, tiene un impacto real en la canasta básica. Buenas tardes, presidente. Estefania Almonte, Grupo de Medios Telemicro, específicamente Canal 13. Presidente, la ONESBIE dijo que no se ha emitido todavía un decreto presidencial sobre la comisión encargada de investigar las causas del derrumbe de la discoteca Yetse. Saber si usted tiene eso en agenda y más detalles. Muchas gracias. No, a la ONESBIE le preguntaron que si había un decreto, no le preguntaron si había una comisión. La comisión está trabajando desde el primer día, que no necesita un decreto. Y es una comisión independiente que entrega sus resultados directamente a la Procuraduría, donde incluso hay extranjeros, como se dijo en su momento. Esa comisión ha estado trabajando, esa comisión técnica. Y aquí está el ingeniero Leonardo Reyes Madera. Es bueno, ingeniero, que informe quiénes son los miembros de esa comisión. Con mucho gusto, señor presidente. La comisión está dirigida por quien les habla, que es el director de ONESBIE.
el profesor Fierro, de la Universidad de California en Berkeley, que es ingeniero forense, el ingeniero Máximo Corominas, que es ingeniero patólogo del Instituto Eduardo Torroja de España, el ingeniero Paniagua Yos, Marcos Paniagua Yos, que tiene maestría en la Universidad Católica de Chile, y el ingeniero Remy Luciano, que tiene su maestría en Ingeniería Sismo Resistente también en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Esa es la comisión que está trabajando en el informe, desde el primer día. Saludos, buenas tardes, señor presidente, y los demás invitados que están acá en el día de hoy. Saber, señor presidente, tomando en cuenta esos aumentos que ha realizado el gobierno, si tienen también contemplado realizarle al sector público un aumento, ya sería este año o para el próximo. Sí, y la verdad es que especialmente a los menores niveles se lo merecen y lo necesitan. Tú sabes que eso estaba contemplado en la reforma fiscal. Nosotros estamos viendo para el momento en que podamos hacerlo, quizás con el nuevo presupuesto, nosotros ver de qué manera podemos mejorarle, porque ahí la verdad que hay una deuda. Buenas tardes, señor presidente. Santiago Drullar, Telenoticias e Informativos Teleantilla. La pregunta es la siguiente. La propuesta de un impuesto del 5% a las remesas enviadas de Estados Unidos genera preocupación entre millones de inmigrantes que sostienen a sus familias con este dinerito. En República Dominicana afectaría a más de 1 millón de personas y esta es una fuente clave de ingresos para el país. ¿Cómo van las negociaciones en ese sentido? Y otra pregunta es, ¿cómo van los trabajos que está realizando con los exmandatarios con relación justamente al tema haitiano? Bien, nosotros estamos en contacto permanente con la administración del presidente Trump, tanto para el tema de las tarifas, y estamos intercambiando documentos, y ahora ese nuevo tema que es relativamente, de las últimas 3 semanas. Todavía tenemos que entender bien, porque en una parte dice que es para los inmigrantes ilegales, creo que se aprobó fue un 3.5%, hay que ver cómo se va a cobrar, y yo creo que es de difícil cobro. Entonces estamos trabajando con ellos en ese sentido, igual que otros países de Centroamérica. Sobre el tema de la reunión con los expresidentes, en el día de ayer, José Ignacio, ¿verdad? Ayer fue que hubo una reunión con los delegados. El viernes. Sí, perdón, el viernes. Hubo una reunión con los representantes de cada uno de los expresidentes y con nosotros para ir coordinando ya la reunión del CES y después también las visitas bilaterales. Pero estamos avanzando en varias acciones, especialmente en la parte internacional, que quizá en los próximos días lo conocemos, sobre acciones que vamos a hacer los expresidentes y nosotros para el tema de Haití. Y mañana las comisiones se vuelven a reunir. Es una comisión de 2 de cada presidente y 2 de nosotros. Buenas tardes, señor presidente y demás concurrentes en este augusto salón. Vengo a preguntar de parte de Multimedios Su Mundo. El Consejo Presidencial de Haití ha emitido un documento en el que definió como xenófobas las deportaciones de ciudadanos haitianos que se encuentran en condición indocumentada en la República Dominicana o en situación irregular. Y parejamente ha habido comisiones diplomáticas del Consejo Presidencial que han estado visitando Dajabón y la región este del país, específicamente Bávaro, para ver cómo está funcionando el proceso de interdicción y las redadas que está realizando la Dirección General de Migración. ¿Cuál es el comentario que tiene usted, señor presidente, sobre esta acusación del Consejo Presidencial? Y en cuanto al paquete de medidas migratorias, si contemplaría usted, el gobierno, un proceso de regulación, sobre todo de los trabajadores que ya están aquí en la República Dominicana, en la construcción y en la agricultura.
Miren, sobre su última pregunta, si estamos en conversación con los expresidentes y con los demás sectores de la sociedad, ya lo dije en otras ocasiones, tenemos que esperar la reunión del CES, la reunión del CES, para que determine cuáles serían las políticas con la situación tan especial que tenemos en Haití. Sobre el tema de, ya prácticamente me refería a parte de las acusaciones de Haití. Eso es absurdo, que este es un país, imagínate, mayoritariamente en un 85% mestizo, entonces eso es absurdo. Eso es un cliché que siempre traen a colación cuando se está aplicando nuestras leyes. Por lo tanto, eso es ya un cliché que lo dicen permanentemente y que no merece comentario, porque es absurdo. Buenas tardes, señor presidente. Wilson Mejía, Red Nacional de Noticias. Hace varias semanas, Estados Unidos y China ya comenzaron a anunciar las negociaciones que están haciendo para reducir los aranceles, esta guerra comercial. Y el presidente Trump ha estado de acuerdo y ya de hecho le hicieron una reducción y China también le hizo una reducción un 10% de los aranceles. Aquí, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, sabemos que se ha estado en conversación, pero no han podido lograr absolutamente nada en torno al 10% que se le aplicó a la República Dominicana. Queremos saber cuál ha sido el obstáculo que ha impedido que ese 10% o se elimine o se reduzca al menos a la mitad. México no tiene absolutamente nada. Ahora queremos saber con quién nos vamos a comparar, porque de pasar de no tener nada a un 10% es algo bien significante. Bien, nosotros fuimos los primeros países que solicitamos y se nos dio una reunión y me parece que ellos quieren tener una reunión, que quieren tener una decisión ya que involucre a todos los países del Caribe y quizá también a Centroamérica, y estamos en constante llamada con ellos. El tema de los aranceles, cuando hablaron de un 10%, de una baja, es del 120% que se le hizo a China, o sea que bajó al 40% que tenían. Es bueno también conocer ese contexto. Y en el caso de México hay una partida que tiene un 30% general y después lo otro, algunas que entran dentro de en la parte de México, dentro del Tratado de Libre Comercio. Nosotros vamos a seguir luchando para que se elimine ese 10% y estamos como el que más en cada día, pero no es una decisión que se nos escapa. A ningún país de lo que tenía un 10% se le ha exonerado del 10%, a ninguno. Buenas tardes, Estefany Hilario Soto del periódico Diario Libre. Tengo varias preguntas. La primera es, ¿qué planes tiene el gobierno en los 3 años que quedan para seguir cubriendo el déficit fiscal? La otra es que, ¿cuál fue el último aporte del Parlacén al país que usted recuerde? Y la última, ¿cómo se proyecta que impacte a la economía dominicana el impuesto del 3.5% a las remesas que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos? Muchas gracias. Bueno, ya la última pregunta ya prácticamente la había respondido. Sobre el tema del Parlacén, bueno, el Parlacén, somos parte hace 25 o 30 años. Habría que ver las disposiciones, los acuerdos regionales que hay. Hay muchas personas que piensan que no deberíamos formar parte, hay otros que sí, la mayoría de los países forman parte. Y eso sería una decisión que quizás debiéramos tomar entre todo el liderazgo y de consenso nacional en una situación, en un tema ahí con una relativa importancia. Sobre el tema del déficit fiscal, cuando nosotros llegamos al gobierno, y es bueno señalar, en agosto del 2020, la deuda en relación con el PIB era de un 62%. Actualmente está en un 58%. O sea, en los momentos más difíciles, que ha sido el tema de la pandemia, donde todos los países aumentaron su deuda, nosotros hemos ido disminuyendo en términos porcentuales, como debe de ser. Y vamos a seguir con la misma política de disciplina, pero también manteniendo y impulsando de que tengamos un crecimiento y de que podamos seguir mejorando los servicios públicos con las diferentes acciones que estamos tomando. Eso es un equilibrio que debemos llevar, donde no aumentamos la deuda, pero mantenemos los servicios y las obras que tenemos que construir. Y eso lo seguiremos haciendo como lo hicimos en los últimos 4 años.
con una política con disciplina y eficiencia fiscal. Sí, buenas tardes, señor presidente. Edgar Heredia, del periódico El Nacional y director de Diario Visión. Señor presidente, recientemente la empresa DP World Dominicana anunció una proyección de cerca de 700 millones de dólares en el país. Una inversión. Una inversión, anunció una inversión de 760 millones de dólares. Correcto. A mí me gustaría saber, señor presidente, para fines de prensa, en su administración de gobierno, ¿en cuánto se ha elevado el nivel de competitividad de la República Dominicana en el comercio exterior? Bueno, nosotros, si vemos los datos de las estadísticas, hemos aumentado la competitividad casi en todas las áreas. Incluso esos aumentos que hemos hecho en los salarios mínimos es porque la productividad de los trabajadores dominicanos ha aumentado. En la parte del comercio exterior hay que ver dónde podemos ver esos indicadores, porque por ejemplo en el caso de DP World tiene que ver con el rendimiento que tienen esas inversiones que ellos han hecho aquí y por eso se arriesgan a invertir 760 millones adicionales. Pero casi semanalmente se anuncian inversiones de otras. Alex Rodríguez, por ejemplo, anunció una inversión importante en el turismo en la zona de Playa Grande, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Entonces, en las inversiones, el país tiene una rentabilidad, más que pasar de competitividad, tiene una rentabilidad que obviamente es producto de competitividad y de productividad muy importante, y por eso hemos tenido en los últimos años récord de inversiones extranjeras, como rompimos récord cuando en toda Latinoamérica bajó en el año 2022, nosotros subió. Lo mismo récord en el 23, récord en el 24 y nuestra proyección es continuar siendo récord de inversiones en este año 2025. Perdón, Hito quiere, sobre un tema de su ministerio, quiere agregar algo. Sí, gracias, presidente. Fíjense, usted menciona la de DP World, pero en los últimos 45 días hay dos inversiones más o menos similares a esa, aparte de la de Alex Rodríguez, que se han podido anunciar. Por ejemplo, Cemex Dominicana pasó a Cementro Progreso y esa fue una inversión de 900 millones de dólares por ese grupo, que es un grupo centroamericano. Y hay otra que compró la posición de Edwards, que es una farmacéutica que está en Zona Franca, que compraron la posición por 4 billones de dólares, la de República Dominicana y Puerto Rico, y aquí hay como un 80% de la inversión. Eso es una manifestación clarísima de la confianza que hay en el país. Pero en el 2020 nosotros encontramos las exportaciones, por ejemplo, de Zona Franca en unos 5.000 billones de dólares y hoy día están en 8.600 billones de dólares, cerraron el año pasado, siendo esta un 67% de las exportaciones registradas en el país. Sí, buenas tardes, ciudadano presidente de la República. Un placer, Junior Fernández. Presidente, este fin de semana murió la capitana del Ejército Nacional, Alba María Altagracia Montero Rojas, luego de estar 46 días en cuidados intensivos. Dentro de esa tragedia del Jet Set, estas se marcan porque su esposo había fallecido ya. Ellos dejan en la orfandad a 3 niños, y así hay varios casos. ¿El gobierno tiene algún tipo de política pública para darle seguimiento a esos infantes? ¿Con quién quedan? ¿En qué manos quedan? ¿Una abuela, un abuelo? O sea, ¿hay algún tipo de política pública para dar ese seguimiento? Dentro de toda esta tragedia, ese es un contexto bastante terrible. Y en otro punto, presidente, con relación al trabajo, como el pasado lunes, vuelvo a repetir el tema Zona Franca, que sin lugar a dudas ha sido un éxito en su gobierno, bajo el mando del licenciado Víctor Ito Bisonó, quien es el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿Cuáles son los números?
y me preocupa, ¿verdad?, las naves y los parques industriales que están en términos legales, vuelvo a repetírselo, porque por ahí también se puede ir creciendo más todavía el empleo en la República Dominicana en este año 2025. Muchísimas gracias. Sí, Junior. Nosotros creo que la semana pasada te respondimos de que todo eso tenemos que respetar los procesos legales y muchos de eso incluso tienen años en litis. Estamos trabajando, hemos solucionado muchísimo. Por ejemplo, en el caso de La Vega, tú sabes que en el de Bonao no es muy grande el parque, creo que hay 2 o 3 solamente. ¿Perdón? Exacto. Y eso lo estamos viendo, pero el parque no es tan extenso como otros y que hay que potencializarlo. Por lo tanto, seguimos en eso, lo hemos hecho. En San Pedro de Macorís teníamos cuando llegamos muchísimos que estaban, el caso de Baní, que prácticamente estaba cerrada el parque, y lo hemos también abierto y hemos solucionado muchas de esas litis. O sea que seguimos trabajando en eso y nos interesa porque la finalidad de esos parques de proindustria es la creación de empleo en esas comunidades. Bueno, y inauguramos, por ejemplo, parques donde no había, como es el caso de San Juan de la Maguana, donde ya tenemos 3 naves y llenos de empleo y seguiremos creando para crear empleos allá. La verdad que el tema de otra muerte es otra tragedia, y uno lo siente especialmente, y esta persona, incluso miembro también del Cuerpo del Orden. Desde el principio, Supérate ya identificó a todas las personas y a los niños que están en situación de orfandad, y tenemos procesos ya, porque hay de diferentes niveles, unos que necesitan más que otros. Estamos en proceso de identificación, pero a todos se le está dando seguimiento a través de Supérate. Yo le voy a pedir a Gloria Reyes que dé un informe y que se lo comunique a ustedes de todo lo que se está haciendo en ese respecto. Buenas tardes, señor presidente. El año pasado yo hice una pregunta similar a la que voy a hacer ahora, y es, yo quisiera saber cuáles son los programas directos que tengan impacto inmediato que se están desarrollando para la región sur, porque aquí se está hablando de la cantidad porcentual de personas que se ha sacado de la pobreza, pero en Bauruco todavía está en alrededor de un 70%, en Elías Piña está en alrededor de un 84%, en Independencia y Pedernales está alrededor de un 70%, y yo sé que se utiliza la metodología de calcular los ingresos para determinar el nivel de pobreza de una persona, pero debería también utilizarse no solamente el nivel de ingreso, sino el poder adquisitivo de las personas. Entonces yo quiero saber, en Bauruco hay pobreza, en San Juan, que es el granero del sur, la pobreza supera el 68%, en Independencia, que es un mercado importante para los negocios con Haití, la pobreza supera el 70%, y en otro ámbito, el incremento de las madres solteras en la República Dominicana ahora mismo está en alrededor de un 40%. Eso impacta la estabilidad económica de una persona. Yo veo que Japón, Rusia y Corea del Sur están teniendo un problema, bajos índices de matrimonio y natalidad. En la República Dominicana, la natalidad entre dominicanas es alrededor de 2 por familia. Y eso está pasando en otros países y están creando programas para promover la natalidad y promover el matrimonio, porque eso ayuda a mejorar la calidad de vida de la familia. Yo quisiera saber si hay un programa en la República Dominicana que promueva la natalidad, porque yo he hablado con varios médicos, doctores, enfermeras, y me dicen que van 10 personas, mujeres a parir a un hospital, 7 son haitianas, 3 son dominicanas. Eso hablaría probablemente del incremento de la natalidad entre parturientas haitianas, pero también habla de la reducción de natalidad entre mujeres dominicanas, que las mujeres dominicanas están pariendo 1 o 2 muchachos porque sienten que un salario de 15, 20, 25 mil pesos no le da para mandar 2 o 3 muchachos al colegio, porque la calidad educativa no sirve en las escuelas de la República Dominicana. Muchas gracias.
Vamos a ver sobre la calidad educativa de las escuelas. Es bueno que tú cheques eso. Eso ha mejorado significativamente. Y decir que no sirve, yo creo que es una expresión injusta en ese sentido. Esos son los datos de pobreza que da el Banco Central. Si tú lo ves, incluso se ha reducido menos en el sur esos datos, pero se ha reducido en el sur. Y todo lo que estamos haciendo, en cada provincia hay un plan de desarrollo, en cada provincia que se está desarrollando. Y que indudablemente ha ido disminuyendo, no lo que quisiéramos, no como en otras provincias que tradicionalmente han tenido mayor nivel de desarrollo, pero en el sur tenemos un plan de desarrollo. En Pedernales, yo creo que en Pedernales, cuando tú ves los niveles de empleo, ha mejorado significativamente. Y más aún, eso está impactando tanto a Independencia, a Bauruco y también a Barahona. Estamos